Es el administrador del Departamento de Aplicaciones y Proyectos del CESGA y lidera estos dos proyectos, ¿no? Ambos relacionados con el uso de tecnología cloud para simulación en entornos sobre todo de fabricación. Entonces yo nada más le cedo la palabra y Andrés, cuando quieras. Perfecto. Se me oye bien por atrás porque como no tenemos micrófonos voy a intentar hablar un poquito más alto para que no tengamos problemas de apantallamiento. Bueno, en vez de hacer preguntas por cada uno de los proyectos, casi lo que voy a hacer es presentar los dos proyectos seguidos e intentar dejar un hueco al final para que podáis preguntar de los dos. Entonces, el primero de los proyectos es la iniciativa Cloud Pyme, que llevamos aquí desde aproximadamente 4 años. En la primera fase nos dedicamos fundamentalmente al tema de simulación numérica. En la segunda la hemos abierto un poquito más y veremos las actividades a las cuales estamos ampliando los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son estos objetivos de esta segunda fase? Bueno, pues en vez de centrarnos exclusivamente en simulación, lo que hemos hecho es tener una primera actividad de promoción de la computación de altas prestaciones entre las pequeñas y medianas empresas. Y después, como explicaré mucho más, me voy a centrar, de hecho, en esta parte, porque la parte de Open Innovation, que está por detrás, la presentarán mis compañeros posteriormente. La segunda actividad es, existen otras herramientas que no son exactamente simulación, sino que es gestión de todo el ciclo de vida del producto, que en las grandes empresas sí que se está implantando, pero en las pequeñas y medianas empresas todavía existe poca experiencia de cómo utilizarlo y cómo implantar estas herramientas, ¿no? Y qué beneficios pueden obtener las pequeñas y medianas empresas de esa implantación. De hecho, hay un proyecto que se presentará más tarde que también a nivel europeo está examinando cómo hacer eso con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y la tercera actividad es otra actividad que está muy relacionada con las dos anteriores, que es la innovación dentro de las pequeñas y medianas empresas, pero en este caso siguiendo un modelo de innovación abierta, es decir, no realizando la innovación exclusivamente dentro de la empresa, sino dando entrada a otros, digamos, socios, y socios lo voy a poner entre comillas porque pueden ser otras compañías o pueden ser sus propios clientes o los propios usuarios de sus productos, que le pueden abrir caminos a necesidades nuevas o a nuevas formas de uso, ¿no? Y como esta parte, como decía, la va a presentar otro de mis compañeros de proyecto, lo dejo para después. Lo primero que tenemos que definir es qué es HPC, ¿no? A mí hay una definición que me gusta mucho, que es una definición de una consultora americana que se llama Intersect 360, que dice que la computación de altas prestaciones es la utilización de servidores, clústeres o incluso supercomputadores para la solución, bueno, y todo lo que acarrea, software, almacenamiento de datos, infraestructura, ¿no? Para la solución de problemas científicos, técnicos, de ingeniería o de análisis de datos, en este caso analíticas, que son intensivos en computación, es decir, que requieren CPU o requieren unas grandes cantidades de memoria o una gran cantidad de manejo de datos, ¿vale? Es una definición, no es la única que existe, pero yo creo que frente a otras en donde las consultoras marcan cuando tienes un equipo superior a 100.000 euros de coste y tal, da una visión diferente, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa que en algunos casos, sobre todo cuando trabajamos en modelos científico-técnicos, es que no es simplemente programar una aplicación, sino que la aplicación tiene que dar los resultados adecuados. Es decir, tiene que encajar con la realidad en donde estamos. Con lo cual, existe, antes de que se pueda utilizar de forma coherente este tipo de cosas, hay que validar que los modelos que están implementados en el software encajan con lo que nosotros queremos ver en la realidad, ¿no? Con lo que nosotros queremos comparar. Normalmente se compara con un modelo pequeño, controlado, o incluso con un modelo analítico, si estamos hablando de simulación numérica, en donde se pueda ver realmente si la solución que se está implementando en software, se ha implementado en software, encaja o con el modelo analítico o con los datos experimentales que se puedan obtener con el modelo pequeño. Una vez que tenemos eso, ya podemos confiar de que el software, dentro de sus
dominios de aplicabilidad que se llaman, es decir, dónde se puede utilizar en función del modelo, nos da una solución que encaja con lo que nosotros tendremos en la realidad en el futuro. Y si hablamos de análisis de datos, pues es básicamente lo mismo, es decir, hay que tener en cuenta que la forma de que tenemos de analizar los datos nos hace un reflejo de la realidad que nos dan esos datos. ¿Por qué el HPC? Bueno, no somos los únicos que decimos HPC, sino que la Unión Europea ya en una comunicación de hace ya algún tiempo dice que el HPC es una herramienta imprescindible para la competitividad de las empresas europeas en el mundo, ¿vale? Y que por lo tanto ha de incorporarse o hay que hacer los esfuerzos para incorporar este tipo de herramientas en los procesos productivos de las empresas. Y nosotros decimos de las empresas, pero de las pequeñas y medianas empresas también, porque casi todos los casos conocidos están asociados a las grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa con las pymes? Bueno, las pymes no necesariamente significa supercomputación. Es decir, muchas veces la utilización de computación de altas prestaciones no necesita tener 10.000 procesadores. A lo mejor necesita simplemente 12. Pero a veces conseguir 12 procesadores en una pequeña y mediana empresa dedicada a hacer una determinada simulación es complicado. Con lo cual nosotros iniciamos el proceso para promocionar la simulación numérica, pero también para abrir las posibilidades, otras posibilidades que por sus limitaciones, a lo mejor, como comentaba Javier antes, de infraestructura, pues no estaban haciendo, dándole las posibilidades de que lo puedan hacer si quieren. Esta iniciativa está financiada dentro de un proyecto de colaboración transfronteriza que se llama POCTEC, en donde participamos nosotros, digamos, como se llama, beneficiarios principales, es decir, como líderes del proyecto. Pero realmente lo que tenemos es la colaboración inestimable de dos centros tecnológicos, AIMEN, que está en Porriño, cuya actividad fundamental está en el sector metal mecánico, pero bueno, que tiene actividades muy variadas, y CATIM, que es el equivalente, pero en el norte de Portugal. Y una asociación de empresas también del sector de la metalurgia que se llama AIMAP. ¿Cuál es nuestro modelo? Bueno, pues el modelo que nosotros tenemos es que el usuario tiene una serie de servicios que están puestos en el Cloud Pyme, unos asociados a la computación misma, es decir, almacenamiento, acceso a infraestructura de cómputo, temas de visualización limitadas si es en remoto, porque claro, aquí todo puede tener algún problema, sobre todo de anchos de banda, ¿no? Problemas técnicos, pero sobre todo lo que tiene son adicionalmente servicios de soporte que no están dados inicialmente por nosotros si son temas de computación, sino que están dados por los centros tecnológicos que actúan de interacción con las empresas, ¿no? Y en temas de soporte, bueno, pues temas de formación sobre los paquetes de software, la posibilidad de abrir consultas a través de un sistema de tickets en donde nosotros redireccionaremos a la persona adecuada dentro del proyecto para resolver el problema, temas de difusión y temas, por ejemplo, de modelización del problema a través de la ayuda inestimable de los centros tecnológicos. ¿Qué es lo que anunciamos hoy? Bueno, pues dentro de este programa hoy abrimos varias cosas. Una de ellas es el acceso a nuestra plataforma, ya no solo, como decía, para temas de simulación, sino para probar cualquier cuestión relacionada con la investigación, el desarrollo e innovación en la empresa que requiera o piensan que requieren computación de altas prestaciones. El objetivo es facilitar el acceso a estas plataformas a la pyme innovadora para explorar la posibilidad de crear nuevos productos o nuevos procesos, ¿no? Entonces tenéis ahí la web en donde podéis tener más información. Ahora explicaré cuál es el proceso que vamos a dar. ¿Qué tipos de accesos son posibles? Bueno, pues el primero es un acceso telemático, es decir, acceso a horas de cálculo,
de cualquiera de nuestras plataformas de computación, tanto las que están pensadas para cómputo normal y corriente como las que están pensadas para el análisis masivo de datos. Ambas están disponibles ahora mismo como servicios. La ventaja que van a tener aquí es que van a tener algunas cosas adicionales, como son determinada prioridad y además, bueno, algunos beneficios que explicaré más tarde. Y la segunda, y esto encaja con el tema de la formación del personal que comentaba Javier, es el acceso presencial, es decir, un técnico o algún ingeniero del CESGA que quiera aprender más sobre el tema de las plataformas de computación, cómo se manejan o qué tipo de paralelización es posible hacer, puede venirse al CESGA en una estancia, digamos, de formación, en donde se le hará una tutorialización sobre esa formación y se hará un seguimiento para que alcance, digamos, tenga al final de ese periodo formativo las destrezas suficientes para poder implantar en su empresa este tipo de tecnología. ¿Qué tenemos respecto a la convocatoria pues, para este año del acceso telemático? Perdón. Los requisitos. Bueno, lo primero es que somos una infraestructura dedicada a investigación, desarrollo e innovación. Entonces, digamos que el proyecto que nos plantee la pequeña y mediana empresa tiene que estar relacionado con alguna de estos tres ámbitos. Investigación está más, digamos, todavía en sus inicios. En desarrollo ya estamos hablando, digamos, de un piloto, en teoría, no comercializable de lo que se pretende hacer. En innovación ya estamos cerca del mercado, pero todavía no estamos en el mercado, ¿no? Y lo segundo es la zona geográfica. Es decir, esto es un programa que está financiado por el programa POCTEC de colaboración transfronteriza. Entonces, la empresa o bien tiene un centro aquí o tiene la cabecera aquí, pero fundamentalmente en los ámbitos básicos que son Pontevedra y Ourense, o si en el norte de Portugal, pues en la zona de Miño en Lima, Cábado o Alto Tras Os Montes. Pero también es posible solicitarlo si están en las otras zonas, digamos, que son adyacentes y que tiene, por tanto, lo que pasa que, bueno, dependiendo en la parte de puntuación, cuando veáis la convocatoria, pues están priorizadas las fronterizas, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Pues inicialmente 200.000 horas de cálculo, ¿no? 200.000 horas de cálculo parecen pocos, pero son varios años de un ordenador para poder calcular algo, ¿no? ¿Cuándo la abrimos? Hoy. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? El 8 de julio, para que nos dé tiempo a hacer la selección de las empresas y poder después seguir el procedimiento que ahora explicaré. Perdona, ¿esta información la vas a colgar luego en la web? ¿O? Ya está. Ya está colgada en la web en la dirección que ponía antes, que es icts4pyme.cesga.es. O si no, también tenéis información en nuestro web, que es el cloudpyme.eu. ¿Qué beneficios tiene el participar en el proyecto para la empresa? Bueno, el primero es acceso a recursos de HPC que a lo mejor no tiene disponible en su propia empresa, ¿no? Lo segundo, que es el asesoramiento y la colaboración de los técnicos del CESGA en la ejecución de lo que se pretende hacer. Es decir, sobre todo las empresas que a lo mejor no tienen experiencia en la utilización de este tipo de infraestructura, pues van a necesitar más asesoramiento o menos. Nosotros llevamos como 2 años trabajando con algunas empresas precisamente asesorando cómo ejecutar sus procesos. En la página web del CESGA, por ejemplo, ha aparecido una de una empresa de reciente creación en donde ha creado un servicio nuevo y nosotros lo que le hemos ayudado es cómo utilizar cómo ejecutar el software que ellos han desarrollado para poder dar ese servicio de forma fehaciente, ¿no? Y con una infraestructura suficiente inicialmente y cómo poder crecer en el futuro, ¿no? Pues ese tipo de asesoramiento y de trabajo conjunto se dará a las empresas que participen en esta convocatoria, ¿no? Y después,
identificando la formación que necesita la empresa, bueno, pues se le dará una formación adecuada, tanto presencial como semipresencial, dentro de nuestras posibilidades de los cursos de formación o que damos habitualmente, o a mayores en función de cuáles. Cosas que podemos dar formación, bueno, pues en herramientas de desarrollo o en técnicas de utilización de la computación de altas prestaciones. O temas de paralelización, que sacaremos algunos cursos durante este año. En el tema de presencial, bueno, pues en este caso es una estancia de formación en HPC, es mucho más personalizada y está orientado a trabajadores de la PYME que estén en la misma zona de influencia. En ese caso, el trabajador tiene que venir aquí en un plazo y un tiempo que se acordará. El solicitante lo que nos dice es más o menos cuándo puede venir y al final pues llegaremos a un acuerdo, ¿no? Los beneficios, bueno, pues todos los anteriores, más la adquisición in situ de destrezas suficientes para poder manejar una plataforma HPC gracias a la tutorización que nosotros le podemos dar. Es algo que hemos hecho ya habitualmente durante los últimos años en el programa de ICTS, pero no orientado a empresas, sino orientado a centros de investigación y que ha sido siempre muy bien recibido el resultado obtenido. El segundo programa que vamos a abrir es el de consultoría HPC. En este caso es analizar con la pequeña y mediana empresa las posibilidades del HPC dentro de sus procesos o sus procesos de innovación o en la mejora de sus productos, ¿no? Y tenemos dos tipologías, que son empresas sin experiencia previa o empresas con experiencia previa en utilización de estas herramientas. Tendrán preferencia las empresas que no han utilizado, en este caso nunca, los recursos de HPC. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero es que hay que también solicitarlo. Los recursos que tenemos son finitos dentro del proyecto. Tenéis ahí la URL para que conozcáis un poquito más, que es el de cloudpyme.eu/análisis-hpc, o si no vais directamente a la web de Cloudpyme ya habrá un enlace que os redireccionará. Y en este caso las solicitudes están abiertas hasta el 18 de julio. ¿Vale? Los beneficios para las empresas sin experiencia, bueno, pues van a tener la posibilidad de tener hasta 157 horas de consultoría de nuestros técnicos del CESGA, ¿no? Con personal que tiene experiencia en la utilización de HPC. Detectar si el HPC o el análisis masivo de datos puede ser beneficioso para tu empresa. A lo mejor no todas las empresas se pueden beneficiar, ¿no? Y si es factible hacer un pequeño proyecto piloto para ver lo que se ha identificado, si es factible realmente llevarlo a cabo. A veces no siempre y a veces hay que aprender durante la ejecución del proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos hecho? Bueno, pues primero las empresas lo tienen que solicitar, ¿no? La segunda, hay una evaluación y selección de las empresas. La solicitud es muy pequeña, es decir, lo que no queremos es meter burocracia en medio con muchas justificaciones, es una descripción fundamentalmente de la empresa. Y una vez se seleccionen esas empresas en donde están los criterios establecidos previamente, lo que se va a firmar, lo primero, es un acuerdo de confidencialidad, es decir, sabemos perfectamente que las empresas a veces tienen no miedo, sino que tienen alguna precaución de lo que están pensando, pues puede acabar fuera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar con una reunión con la dirección de la empresa en donde vamos a identificar a qué se dedica, qué es lo que quiere hacer en el futuro, qué tiene previsto hacer, cómo lo está haciendo internamente. Y a partir de ahí, de esa reunión con la dirección de la empresa, lo que vamos a hacer nosotros es un informe sobre las posibilidades que nosotros vemos de utilización del HPC para presentárselo de nuevo a la dirección de la empresa y, si quiere, a sus técnicos internamente y decidir en ese momento si existen o no existen posibilidades. Y si existen posibilidades, escoger una de ellas para hacer un proyecto piloto, ¿no? Para después analizar si realmente ese tipo de cosas las va a implantar a posteriori, ¿no? En el caso de empresas que ya tengan experiencia, bueno, este es ligeramente diferente.
ya la primera es la solicitud de la empresa, exactamente igual. Hay una selección que es común con las anteriores, porque básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar los dos. En este caso, el número de horas de consultoría está un poquito más reducido porque ya no hay que explicarle mucho de los temas de HPC, son 129 horas. Y aquí el objetivo ya no es detectar si se puede aplicar HPC, sino detectar si hay otras formas de aplicar lo que están haciendo o utilizando recursos remotos o recursos externos para hacer otras cosas que a lo mejor se estaban quedando en el tintero por falta de recursos o falta de oportunidades, ¿no? Y lo mismo, es decir, si se encuentra alguna posibilidad de mejora o alguna posibilidad que no se haya hecho antes, bueno, pues nosotros generaremos un informe y haremos una propuesta de un plan de trabajo para ver esas mejoras, cómo probarlas y llevar a cabo una prueba de concepto o análisis en donde aquí sí los técnicos de la empresa van a tener que estar más involucrados. De ahí la reducción del número de horas de consultoría que aporta el CESGA, ¿no? Bueno, por último, otra de las actividades que también estamos arrancando es la formación en temas de HPC, de aplicaciones. En este caso ya tenemos abierto el plazo de inscripción para el primer curso, que es de OpenFOAM, que se desarrollará en Porriño, pero bueno, estamos ya organizando los siguientes, uno de MaxFEM relacionado con la simulación electromagnética, otro de Elmer, que es un paquete libre multifísica, otro de Codeaster y alguno de computación, ¿no? Entonces, estos cursos de formación los vamos a ir anunciando poco a poco sobre nuestra plataforma web y podéis ir viendo periódicamente pues, cuáles son. Y si encontráis algún curso que creéis que sea necesario, estamos abiertos, por supuesto, a que nos contéis o nos solicitéis otros y nosotros veremos las posibilidades de conseguir la financiación y abrir más este tipo de formación, ¿no? Bueno, he puesto aquí lo de preguntas, pero me lo voy a saltar.